¿Qué Hola, tal? bueno, Hola. ¿qué hacemos? ¿Empezamos o esperamos un chiquitín más? 2 minutos y arrancamos. Ok, ok, ok. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, de acá de La Pampa, ¿Qué tal? Marcela. Un gusto, Marcela. Ah, qué bueno. Llamado Calaufu. Buenísimo. Mm. Bueno, Claudia, si te parece, damos inicio. Dale, perfecto. Bueno, bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta charla virtual. En este caso vamos a hablar acerca del autismo y del diagnóstico que crece en el siglo XXI. Bueno, para esta charla vamos a tener a la licenciada Patricia Oria, que por ahí la están viendo, que tiene anteojitos, ¿sí? Ahí está saludando. Es kinesióloga, es fisiatra y además tiene muchos años de experiencia en el trabajo con jóvenes y con niños con autismo. Eh, bueno, por mi parte, mi nombre es Claudia Carabaich, soy psicóloga y también trabajo en el tema del autismo, no en un centro educativo como trabaja Patri, sino que trabajo desde el consultorio y también trabajo en lo que es la coordinación de los acompañamientos en las instituciones educativas para muchos chicos que están diagnosticados dentro del espectro. Bueno, con Patricia nos conocemos hace ya varios años, y hace ya varios años que solemos trabajar como docentes en el Instituto Superior Redba, brindando lo que son talleres y cursos relacionados con la temática del autismo. En este caso, lo que hoy nos convocó justamente a dar esta charla está relacionado justamente con el título, ¿no? Que es cómo ha crecido la cantidad de casos diagnosticados justamente con autismo en los últimos años, en los últimos 55 años ha habido un grado exponencial, ¿no? Yo estaba mirando ahora, después vamos a ver las estadísticas, vamos a ver el gráfico, pero realmente yo lo noté inclusive haciendo el trabajo alarmante, ¿sí? Realmente es alarmante lo que está sucediendo y si bien nosotros con las charlas tratamos de orientar, ¿no? De brindar algunas respuestas, yo no sé si hoy nos vamos a ir con respuestas, quizás nos vamos a ir con más preguntas, ¿no? Con las que hoy llegamos acá. Porque quizás esto es lo que convoca esta charla, a poder pensar y a poder dar lugar a ciertas soluciones que van de la mano quizás de saber por dónde viene, ¿no? El autismo, sino qué podemos hacer al respecto, con lo que nos toca atravesar. Creo que viene por ahí, pero yo creo que nos vamos a ir con
varias preguntas a raíz de esto, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es que la charla de hoy, voy a ir pasando un poquito las diapositivas, no solamente se va a quedar en lo que es específicamente la estadística, sino que también vamos a tratar de dar una información un poco más actual, ¿no? De cómo se piensa al autismo actualmente, a veces teniendo en cuenta algunas cuestiones históricas de las distintas corrientes que han atravesado el estudio del autismo. También vamos a dar cuenta de signos y síntomas que son signos de alertas, tanto para los padres como para los educadores de los niños. Y por sobre todas las cosas, la importancia de lo que es un diagnóstico temprano, la importancia de poder brindar herramientas y apoyos que se necesitan tempranamente para todos aquellos que están dentro del espectro. Algunos presentan signos y síntomas que son de mayor severidad que otros, ¿sí? Pero no dejan de estar dentro de ese amplio espectro. O sea, nuestra charla va buscando estos objetivos a lo largo del camino, ¿no? Pero bueno, vamos a ir pasando un poquito a esto que me parece interesante, espero que lo puedan estar viendo, que tengo acá las estadísticas de los últimos 55 años en el diagnóstico del autismo. Y yo cuando miraba esta tabla, este gráfico, este histograma, realmente me preguntaba, digo, ¿qué está pasando al respecto, no? Porque si ustedes se fijan bien, quizás los números son pequeños, por ahí pueden tomar alguna fotografía y después ampliarlo. Perdón, no se ve, no están compartiendo pantalla, me parece. No, ¿No lo pueden ver? No, no. Ay, no sé. Probablemente tengan fijada a Claudia, Yo me Puedo ver. veo bien. porque sí No, se se puede ve ver. se todo puede negro. ver, ¿eh? Si achicás la Puede ver. imagen se ve, si Sí, achicás la ahora, imagen se ahora ve, sí. pero cuando ampliás la Claro, imagen se ve todo negro. Ya lo vi, gracias, sí, sí. ¿Ahí lo pueden ver? listo. Sí, Sí, sí. Ah, sí, se ve, se ve. Lo no, veo yo perfecto. me No, puse, sí, me se puse ve, se ve. la otra computadora y de la otra computadora que está a nombre de mi hija lo puedo ver. Digo, qué raro. No, Se ve, sí, se ve. ahora sí, perdón, era algo mío, gracias. No, se ve ¿Verdad? perfecto. No, Bueno, bueno, no hay problema, no hay problema. Sí, sí. no, Bueno, yo no lo veo. No, no lo veo. No, yo Bueno, no Cuando lo lo veo. agrandás, se ve. Si lo Cuando lo agrandás, agrandás no se ve, cuando lo achicás se ve. Sí, yo lo veo bien. no lo veo. Lo veo perfecto. bueno, Yo no lo veo. vamos a hacer una cosa. Lo que está en este momento en pantalla, ¿sí? Es un Ahí está. gráfico. Es un gráfico que muestra del año 1970 la cantidad de casos de autismo que eran Ay, lo en vi. ese momento diagnosticados hasta la actualidad. Ujú. Y lo que muestra es una escala, un gráfico ascendente, ¿sí? Pero muy ascendente, en el cual nos encontramos actualmente, según los registros del año 2022, que se diagnostica un niño con autismo cada 31 niños que nacen, ¿sí? Están dentro de lo que es el espectro autista. Esto es con lo que actualmente nosotros nos estamos manejando y son las estadísticas que nos proporciona el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, que es la misma estadística que se utiliza acá en la Argentina. ¿Sí? Entonces, lo que muestra el gráfico es esto. Actualmente tenemos un caso cada 31 niños diagnosticados. ¿Sí? Si nos vamos al año 2000, es decir, hace 25 años atrás, teníamos un caso cada 150, ¿sí? Que eran diagnosticados con autismo, lo cual esto demuestra que en los 25 años el aumento fue de un 400%, ¿sí?
Si esto nos parece realmente eh, ascendente, vamos a llegar después a lo que teníamos en el año 1970 y lo que hoy podemos ir viendo. Pero a mí lo que me llamó la atención significativamente fue de estos datos que se tomaron, que entre el año 1995 y 1990, perdón, 1999, en solo 4 años, ¿sí? Aumentó un 100% los casos de autismo. Es decir, en el año 95 teníamos el diagnóstico de un niño con autismo cada 1000 y en el año 1999 teníamos un caso cada 500, ¿sí? Pero además, del año 99 al año 2002 se dispara un aumento del 333% en solo 3 años, ¿sí? O sea, les estoy brindando unos números que parecen realmente un disparate, digamos, cómo se fue disparando la cantidad de niños diagnosticados con autismo, ¿ok? Y en el año 2002 pasamos a tener uno cada 150 niños. Sí. Bueno, si a su vez lo comparamos con el año 1970, ¿sí? En ese año, hace 55 años atrás, que es la edad que yo tengo, era diagnosticado un niño con autismo cada 10.000, ¿sí? Y es más, el diagnóstico de autismo era considerado justamente como un trastorno poco frecuente, como una patología, vamos a decir, dentro de aquellas que poco se conocía, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué fue lo que disparó el autismo? O sea, ¿qué fue lo que ocasionó justamente este aumento progresivo? Porque en los últimos 55 años, ¿sí? El porcentaje que se disparó fue del 32.258%. No sé si me están escuchando bien, No, ¿no? es tremendo. Es tremendo cómo se disparó el trastorno del espectro autista. Entonces, y otro de los datos que son importantes es que anualmente crece entre un 10 a un 17%, ¿sí? Bueno, Bárbaro. entonces realmente estamos frente a algo que nos llama muchísimo la atención y que está de alguna manera silenciado, les puedo decir, ¿sí? Bien, pero este informe que tengo acá, ¿sí? Este informe justamente no solamente demostró eso, sino que también lo que dio cuenta fue que el autismo era más presente y es más presente en varones que en mujeres, ¿sí? En una época se hablaba de 5-1 y según los últimos estudios se habla de una prevalencia del 3,4, ¿sí? Y otra de las cosas que dio cuenta este estudio fue que hay una prevalencia en niños de la raza negra, en la raza asiática y en en los hispanos, ¿sí? Hay mayor cantidad de niños con autismo. Tenemos que tener en cuenta que estos datos son proporcionados de Estados Unidos, ¿sí? Pero que también lo que se observa acá en la Argentina y se toma referencialmente las estadísticas de Estados Unidos porque son muy parecidas. ¿Ok? Bueno, el informe realmente a mí me pone los pelos de punta. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen con respecto a esto los expertos? ¿No? Los científicos, digamos, todos aquellos que se ocupan de la temática, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y dice que en realidad este aumento
está relacionado con que se mejoró la capacidad de identificación temprana del trastorno del espectro autista. Ahora, yo me digo una cosa, ¿no? Cuando yo era chica, entonces estaba rodeada de un montón de personas dentro del espectro autista y no nos dábamos cuenta. Es raro esto, ¿eh? Si uno lo piensa desde ese lugar, ¿no? O sea, esto realmente es raro. Por otro lado, hay un investigador de los trastornos del espectro autista, Warren, de Estados Unidos, que fue una de las personas que presentó el informe, y él también opina esto, que bueno, que este grado exponencial está relacionado justamente con que hay nuevos métodos justamente de detección temprana. Yo no dudo que debe haber mejores métodos que hace 55 años atrás de la detección temprana del autismo, ¿sí? Pero ese crecimiento exponencial a mí me llama la atención, realmente, ¿sí? Acá en la Argentina hay un psiquiatra infanto-juvenil, Christian Pletz, ¿sí? Que él justamente dice que esto no puede ser explicado únicamente por una mejora en el diagnóstico, por una mejora en la metodología, ¿sí? Sino que también dice que esto refleja, ¿sí? Fenómenos que pueden ser biológicos y sociales, ¿sí? Que están ocurriendo y que atraviesan justamente el desarrollo de los niños, ¿sí? Christian Plebs justamente es alguien que investiga mucho en relación al desarrollo infantil, el tema del autismo en relación a la educación, a la inclusión, a la convivencia, al autoconocimiento. Y él lo que se dio cuenta que en los últimos 30 años el autismo había crecido un 6000%, ¿sí? O sea, las cifras son realmente alarmantes, ¿sí? Lo que también piensa este psiquiatra es que hay factores ambientales que pueden estar relacionados con el uso excesivo de las pantallas, ¿sí? Y la falta de contacto de los niños con el ámbito de la naturaleza, ¿sí? O sea, eso podría ser una, uno de los, o una de las posibles causas, ¿sí? Actualmente en muchos países ustedes saben, o por ahí no lo saben, que se está prohibiendo el uso de las pantallas en los niños menores de 2 años, ¿sí? ¿Ok? Así que esto podría ser un detonante, ¿sí? Podría ser. Pero lo cierto es que actualmente no hay respuestas, ¿sí? No tenemos la respuesta de lo que es el causante del autismo, de lo que es el causante del trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, probablemente también esté relacionado con aquello que está vinculado con la contaminación ambiental, probablemente con los cambios de la alimentación, o sea, con muchos cambios que nosotros estamos viviendo y que nuestra sociedad también se está transformando en el día a día, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, aunque no tenemos la respuesta de lo que lo está ocasionando, es que esto involucra a toda la sociedad, porque la mayoría de nosotros tenemos contacto de forma directa con personas con autismo o tenemos conocidos, ¿sí? Que tienen hijos, nietos o amigos con autismo, ¿ok? Y entonces también nos estamos encontrando actualmente, por ejemplo, que en las escuelas, en las aulas, también se refleja, ¿sí? El autismo en la cantidad de niños que están dentro del espectro, ¿sí? Y entonces esto de alguna manera nos convoca a realizar cambios, ¿sí? A pensar
de una manera más empática, a pensar de forma más inclusiva, ¿sí? Ya como profesionales, ya como padres, como educadores, ¿sí? Como parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento del autismo y de aquí a unos años vamos a estar de igual a igual si esto sigue así. ¿Se entiende? Porque esto no se ha frenado, esto ha seguido creciendo. ¿Mm? Bueno, vayamos pasando esto. No sé si después quieren, después vamos a hacer una cosa. Lo último, vamos a hacer un debate y por ahí pueden hacer preguntas. Pero vamos a pasar la diapositiva y vamos a ver un poco lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Primero que nada, tener en cuenta que no es una enfermedad, no es que se está enfermo de autismo, ¿no? Como es una gripe, una infección, no, es una condición, ¿sí? Por eso se habla que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Pero además, este trastorno afecta a cada uno con diferentes grados de severidad, ¿sí? Algunos están más afectados que otros, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y, y el autismo, por otro lado, no tiene cura. Es una condición que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, ¿sí? El autismo hoy por hoy, si bien no sabemos qué lo causa, ¿sí? Pero sí se considera que es neurobiológico, ¿sí? Por cómo se expresa. Sí creemos que la forma en que se produce viene por múltiples causas, por eso decimos que es multicausal, y que probablemente afecta a varios genes, pero todavía no está identificado aquel gen que provoca el autismo, como puede ser, no sé, el síndrome de Down, que se habla de la trisonomía del par 21, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende esto? Ahora, bien. Lo que actualmente empezamos a escuchar también es el término neurodivergente o empieza a circular el término de la neurodiversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser una condición, el trastorno del espectro autista, lo que empieza a resonar es que las personas con autismo tienen un desarrollo neurológico diferente, atípico, y que tienen una forma de procesamiento de la información diferente, diferente a los neuróticos, ¿sí? O a los neurotípicos. En cuanto, de alguna forma, los neuróticos lo que hacemos es una integración sensorial de todo aquello que nos rodea, ¿sí? De todos los estímulos externos e internos, ¿sí? En Perdón, cambio, Claudia, sí. les vamos a pedir si pueden apagar los micrófonos, porque si no a veces hace eco Mm, y no la escuchamos bien. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, se va entendiendo entonces, ¿no? Lo que es el autismo. Y el autismo afecta a todos, principalmente las áreas del lenguaje, tanto lo que es el lenguaje verbal y no verbal, por ende, ¿sí? La interacción social y problemas en cuanto a la conducta, en cuanto al comportamiento, y afecta el aprendizaje, ¿sí? Ahora, todas las personas que tienen autismo son diferentes porque están dentro de un amplio espectro, ¿sí? Como son también los neuróticos, ¿sí? Los neuróticos somos todos distintos.
¿sí? En el autismo pasa lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Se entiende esto? Bueno, voy a ir pasando la otra diapositiva, ahí, para que ustedes puedan ver. Entonces, dentro del autismo hablamos de las áreas que están afectadas. Dijimos, comunicación, lenguaje verbal, no verbal, ¿sí? Conducta o comportamientos repetitivos, y además se agregan otras dificultades o también las comorbilidades, ¿sí? Una de las cosas que observamos generalmente dentro del autismo, en la gran mayoría, no en todos, ¿sí? Es la falta de contacto visual, ¿sí? Las personas con autismo, desde los niños hasta los adultos que están dentro del espectro, tienen una tendencia a no hacer contacto visual. Hay una mirada que es esquiva, ¿sí? Hay una mirada que es esquiva. Y también las dificultades se manifiestan, como dijimos, en el lenguaje, en la falta de comprensión de lo que otros dicen, ¿sí? En poder entender el lenguaje no verbal, o sea, lo gestual, ¿sí? No se comprende los gestos del otro, ¿sí? Y todo eso interfiere en la forma de relacionarse con el otro. ¿M? Además, gran parte de estas personas tienen una preferencia por estar solos, ¿sí? No buscan muchas veces las compañías de pares, por ejemplo, ¿sí? Bueno, también los comportamientos, ¿sí? Los comportamientos pueden ser repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, manifiestan estereotipias como aleteos de las manos, balanceos del cuerpo, y también encontramos intereses que son restringidos o intensos, es decir, les interesa solamente algo y es eso lo que les interesa, y cuando les interesa algo se focalizan solamente en eso, ¿sí? Además suelen ser personas que parecen como obsesivos, ¿no? ¿Por qué? Porque se muestran como muy inflexibles y también muy apegados a sus rutinas. Ahora vamos a ir viendo todo esto, ¿sí? Y también, bueno, otras dificultades, dificultades desde lo sensorial, ¿sí? O sea, muchas veces observamos a muchos que tienen sensibilidad a los ruidos, ¿sí? Por eso muchas veces, y hemos visto en eh, propagandas, en flyer y demás, muchos chicos tapándose los oídos porque es como que les llega el sonido todo de golpe distinto sin poder de alguna manera filtrar los distintos sonidos, y eso resulta para la persona con autismo totalmente abrumadora, ¿sí? Ahora, todas estas dificultades se asocian también con la dificultad de la persona con autismo para poder aprender, ¿sí? Y para ser más flexible en todo aquello que está aprendiendo, ¿sí? Además, muchas veces observamos en ellos conductas de impulsividad, desatención, ¿sí? Ira, por ejemplo. ¿Mm? Bien, vamos a continuar. Un segundo. Allá. Bueno, acá vamos a ir viendo un poquito los signos y los síntomas de alerta, ¿no? Porque esto es algo que hay que prestar mucha atención en ellos, ¿sí? Generalmente cuando un niño nace, una de las cosas que ocurre es que se va a consultar al pediatra periódicamente. ¿Y el pediatra qué es lo que hace generalmente? Lo pesa, lo mide al chico, ¿sí? Va haciendo una tabla de cómo va evolucionando ese niño, ¿sí? Y en esa evolución muchas veces los pediatras no se dan cuenta
que aparecen de forma temprana algunos signos del espectro autista, ¿sí? Uno de los principales signos del espectro autista es la falta de sonrisa social. Si ustedes lo ven en la diapositiva, dice a los 6 meses, pero en realidad mucho antes. ¿Por qué? Porque los bebés de 4 meses, por ejemplo, ya tienen la capacidad de risa social. ¿Y qué es la risa social? Es cuando nos arrimamos al cochecito del bebé, lo miramos, le sonreímos, conducta de imitación, ¿sí? Hacia el otro, ¿sí? Y principalmente hacia la mamá, ¿no? En muchos niños, en muchos bebés, perdón, con autismo, la risa social no está presente. A veces, el pediatra que se da cuenta de esto, muchas veces dice, vamos a esperar un tiempito más, ¿sí? A ver si aparece, y en algunos casos, en aquellos chicos que por ahí no tienen autismo, después desarrolla la risa social. Pero estos chicos con TEA a veces o no está o con el tiempo desaparece, ¿sí? Porque esto también lo tiene el autismo. El autismo tiene esta condición que parece que el chico viene bien, viene bárbaro y de pronto todo aquello que vino adquiriendo de pronto se pierde, ¿sí? Alrededor de los 9 meses, ¿sí? Podemos decir que el niño empieza ya a producir ciertos sonidos, ¿no? Y esos sonidos trata de compartirlo con el otro, ¿no? Generalmente la mamá, ¿sí? O aquellas personas de su entorno que conoce, ¿no? Y busca el ida y vuelta, porque el ser humano por naturaleza es social, busca estar con el otro, busca comunicarse con el otro. Y en los niños de 9 meses muchas veces esto no se observa. O sea, no hay ese ida y vuelta de la expresión, de compartir esos sonidos, esas sonrisas. ¿Sí? A los 12 meses, ¿sí? No hay balbuceo, es decir, no aparece esta cuestión que el niño empieza a hacer sonidos con la boca porque va como preparándose para poder hablar, ¿no? Entonces parece un chico más bien silencioso, ¿sí? Y otra de las cosas que llama la atención, porque aproximadamente a los 12 meses muchos chicos empiezan a caminar, ¿no? Y ustedes saben que cuando un pequeño de 1 año empieza a caminar, ¿qué es lo que hace? Va descubriendo el mundo, es un explorador de su casa. Y todo lo que le llama la atención lo señala con su dedo índice, ¿sí? Y todo aquello que está prohibido agarrar, lo quiere agarrar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? El niño con TEA empezamos a observar que no puede señalar y nos utiliza como instrumento para aquello que le interesa, como si fuéramos un objeto más. Es decir, no nos reconoce como sujetos, como un otro, ¿sí? A los 16 meses tendría que haber, aunque sea una palabrita, ¿sí? Y quizás una palabra que nomine todo. Y esas palabras no están, y si las hubieron, las perdió, ¿sí? Y ni hablar a los 2 años y medio, los 3 años, donde ya tendría que él empezar a utilizar palabras y frases cortas de 2 palabritas con sentido. Esto no aparece, ¿sí? Esto no aparece. Pero muchas veces esto pasa desapercibido, no se llega a ese diagnóstico temprano, ¿sí? De los primeros 2 o 3 años de vida. Y los síntomas siguen apareciendo y se van sumando, se siguen sumando, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces los padres empiezan a observar conductas raras, ¿sí? Conductas como por ejemplo que un día el chico se empieza a reír sin motivo
y se ríe y se ríe y se ríe sin parar, ¿sí? Y puede estar así mucho tiempo, ¿no? Donde el contexto no acompaña a aquello que le da gracia. Y así como aparece la risa de esa manera, también aparecen los berrinches, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, a los 3 años los chicos suelen tener sus berrinches, pero esto se presenta como de la nada misma, o sea, no hay una circunstancia, porque muchas veces el berrinche en un niño de 3 años, muchas veces tiene que ver con que no le quisiste dar algo, ¿sí? Un capricho, y aparece el berrinche. Acá aparece de la nada y no entendemos lo que pasa, ¿sí? Y lo otro que llama la atención es que muchas veces el chico no responde cuando lo llamamos, ¿sí? No responde a su nombre, parece sordo, es como que no registrara las palabras, ¿sí? Esto obviamente lleva a los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Bueno, ¿será que hay una hipoacusia? ¿Sí? Entonces muchas veces los padres piden una interconsulta, le hacen los potenciales evocados a los chicos, y resulta que el chico no tiene hipoacusia, ¿sí? Pero el chico no responde al otro, ¿sí? Parecería que no le interesa. Algunos chicos empiezan a hablar, ¿sí? Y algunos empiezan a hablar con ciertas alteraciones en el lenguaje. Por ejemplo, empiezan a repetir frases, frases que las escuchan en el momento o frases que ya las han escuchado. Eso se denomina ecolalia, ¿sí? Hablan en tercera persona, no logran hablar en primera persona, ¿sí? Y empezamos a observar todo esto, ¿sí? También conductualmente les cuesta relacionarse con otros chicos, con sus pares, no juegan. Y el juego también está alterado. No es el juego típico de un niño que te arma una fantasía y te arma las historias, sino que el juego es un juego repetitivo, ¿sí? Es un juego donde no se utilizan los juguetes convencionales para el armado de esas historias, para simbolizar esas historias. Es decir, no hay juego simbólico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, le damos un autito y lo único que hace es dar vuelta a la rueda o chocarlo, ¿sí? Repetidas veces. O le damos una muñeca y la revolea y la revolea y la revolea, pero no tiene una funcionalidad ese juego, ¿sí? Al no haber juego simbólico, no hay posibilidad del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Porque es importante el juego para el desarrollo del lenguaje. Es la antesala, ¿sí? Y con estos niños tampoco hay conductas imitativas, ¿sí? No nos pueden copiar. También observamos en muchos casos que son o hiperactivos, es decir, no se quedan quietos un momento, corren, saltan, van y vienen, ¿sí? O todo lo contrario, extremadamente pasivos, quietos, ¿sí? O sea, para muchos padres les parece súper tranquilos, bárbaros, porque no molestan, pero a ese chico le está pasando algo, ¿sí? Y otra de las cosas que se observa en ellos es que cuando hay cambios en sus rutinas, ¿sí? Esto los desorganiza internamente. Ahí aparecen situaciones conductuales como son los berrinches, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces conductas que no son las conductas típicas que nosotros utilizamos quizás para tranquilizarnos, pero que las utilizan ellos muchas veces como para organizarse, ¿sí? Que son movimientos repetitivos, estereotipias, ¿sí? Por ejemplo, hay chicos que hacen así cuando están muy contentos, otros caminan en punta de pie, otros hacen estos movimientos con las manos,
¿sí? Cada uno tiene su forma. También desde lo sensorial, muchas veces parecería que no sienten los dolores, otras veces los sienten de forma extrema, ¿no? Pero es esto, lo sensorial en muchos casos está alterado y no hacen registro de situaciones de peligro, ¿sí? Esto es importante porque inclusive cualquier bebé tiene cierto registro de peligro. En el caso de ellos, se pueden llegar a exponer a situaciones como, por ejemplo, no sé, ir a una terraza y tirarse de una terraza sin tener registro que la altura es peligrosa para ellos, ¿sí? Por ejemplo. O cruzar la calle, ¿sí? Ya siendo grandes inclusive. También muchas veces observamos en ellos mucho apego a objetos, ¿sí? Mantitas, muñecos, cosas, ¿sí? Como si fuera un objeto transicional, ¿no? Que el objeto transicional en los niños sustituye de alguna manera a la madre, ¿no? Pero ese objeto transicional es por un tiempo. En el caso de los chicos con TEA, los objetos a los cuales ellos se apegan quizás dura años, ¿sí? Y son objetos para ellos eh, muy importantes, porque si no los tienen, desencadena en ellos una conducta por ahí disruptiva, ¿sí? Y en la cual ellos no pueden poner en palabras, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, los signos y síntomas, ¿no? Que he nombrado, que no son todos, son algunos, ¿sí? Son algunos. Cuando son observados por los padres, es necesario que los padres esto lo puedan transmitir al pediatra y obviamente que el pediatra dé lugar a estos comentarios, ¿no? A esto que inquieta a los padres para pedir una interconsulta con profesionales especializados en el autismo, que va desde psicólogos, psiquiatras, neurólogos, terapeutas del habla, ¿sí? Educadores especiales, ¿sí? Es decir, hay una serie de profesionales que van a trabajar con chicos con autismo, porque el tratamiento que van a necesitar es un tratamiento interdisciplinario, ¿se entiende? O sea, no lo vamos a poder tratar solamente con la psicología o con fonoaudiología. Vamos a necesitar un equipo de profesionales para poder ayudarlo y para poder mejorar la calidad de vida de ese niño, ¿sí? Y de su familia también, porque esa familia tampoco sabe cómo tratarlo, ni sabe cómo educarlo. Entonces, esa familia está en un proceso, ¿sí? De desesperación total porque no saben qué hacer, ¿sí? Y por eso es tan importante ese diagnóstico temprano, porque esos padres también van a tener que aprender a cómo trabajar con él. Entonces, cuando se realiza una evaluación frente a la posibilidad de que un niño tenga autismo, primero se hacen evaluaciones médicas, ¿sí? Para descartar que no haya otro tipo de patología orgánica, que podría haberla, ¿sí? Podría haber un problema neurológico, ¿sí? Que esté causando la sintomatología del autismo, ¿sí? O parecida. Entonces, evaluaciones médicas, evaluaciones que van desde, no sé, potenciales evocados para saber si el chico está sordo, ¿sí? Una resonancia, una tomografía, pero esos estudios, si el chico tiene autismo, van a dar normales, ¿sí? Porque no es algo que lo podemos detectar, ¿sí? Con aparatología. Y para ello vamos a necesitar pruebas, ¿sí? Pruebas que están estandarizadas, ¿sí? A través de entrevistas y cuestionarios especiales que se les hace a los padres,
¿sí? Como por ejemplo el MCHAT, ¿sí? Que es un test de pesquisa del autismo. Entonces a partir de ahí se empieza a evaluar al niño, pero es primero a través de un cuestionario de los padres, que son los que están todo el día con el chico, ¿sí? PRONAP es otra de las pruebas que se realizan acá en Argentina. Este, la otra prueba es la que se realiza es el ADIR también, ¿sí? Que es un cuestionario, y el ADUS, que es una evaluación estandarizada, semiestructurada, que es para evaluar la comunicación, la interacción social, el juego, la creatividad, ¿sí? Y esa prueba va a establecer justamente si el chico está o no dentro del espectro autista, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de esa detección? Y ahora después te dejo a vos, Pato. Sí. Bueno, es que a través de ese diagnóstico temprano, ¿sí? Podemos ayudarlo al niño, ¿sí? Y podemos ayudar a su familia a través de apoyos y de intervenciones que son necesarias para ayudar la calidad de vida del niño y del desarrollo, ¿sí? Cuanto más temprano tengamos el diagnóstico, vamos a decir que mayores posibilidades tenemos de que él mejore en sus habilidades de comunicación y en sus habilidades sociales y que va a poder, de alguna manera, manejar mejor sus comportamientos, ¿sí? Y va a poder aprender. Y también vamos a poder trabajar para que ese chico sea más independiente, más autónomo, ¿sí? Pero la condición del autismo es de por vida, ¿sí? No vamos a poder cambiar eso porque ya está dentro del amplio espectro, ¿sí? Y las personas con autismo no piensan con una estructura de lenguaje, piensan mediante imágenes, porque son pensadores visuales, ¿sí? Bueno, ahora sí te dejo, Patri. Bueno, gracias, Claudia. Eh, Ahora vamos a empezar a pensar un poquito cuáles son aquellas estrategias que nos podrían ser útiles, ¿no? Claudia hizo todo un recorrido por, bueno, las razones que nos llevan a pensar en un diagnóstico, cuáles aquellos signos muy marcados que puede presentar un chico con esta condición y que nos permite llegar al diagnóstico. Como decía Claudia, generalmente los chicos son diagnosticados en la infancia, pero bueno, a lo largo de todos estos últimos años nos hemos dado cuenta que había muchas personas con esta misma condición que no habían sido diagnosticadas tempranamente. Esto no significa que sus síntomas no hayan estado presentes en la infancia. ¿Por qué quiero remarcar un poco esto? Porque a veces uno piensa, bueno, si no lo diagnosticaron de chiquitito, es que no lo tiene. La realidad es que hay muchas personas con la condición del espectro autista que si bien tienen algunas dificultades debido a esta forma diferente Procesar la información. en la información, es que estaba leyendo uno de los mensajes que nos mandaron. Mm. Eh, si bien tienen una forma diferente, bueno, van sorteando a lo largo de los años esas dificultades. Y entonces puede ser que hayan tenido otros diagnósticos, pero la realidad es que esos otros diagnósticos no les cerraban y en forma tardía puede ser que lleguen al diagnóstico del espectro. ¿Y por qué decimos que es importante lo más pronto posible encontrar un diagnóstico? Justamente para darle aquellas herramientas que le permitan transitar mejor, aprender mejor, tener una vida social
de mejor calidad y por supuesto lo que buscamos todos, una mejor calidad de vida. Y en función de esto pensamos, bueno, ¿cuáles son aquellos recursos o apoyos que nosotros podemos darle a una persona para que mejore su desempeño? La realidad, como decía recién Claudia, que muchas de las personas con autismo tienen como una mayor propensión a comprender mejor desde la imagen. Muchas veces decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Este es un dicho viejo y es una realidad. Y es una realidad más en los chicos que tienen la condición. El apoyo visual, el recurso visual, les da una información clara, específica, que no puede ser otra, es esa la que ve. Y esa posibilidad de ver algo tal cual es, les permite saber, bueno, esto es una taza, esto quiere decir que voy a salir, esto quiere decir que voy a comer una ensalada. Y toda esa información le llega de mejor manera. No significa que no comprendan el lenguaje verbal. Hay muchísimas personas con autismo que comprenden el lenguaje verbal, incluso aquellos que no pueden desarrollar el lenguaje, ¿sí? Porque a veces, en la antigüedad se pensaba, años atrás, que un chico que no adquiría el lenguaje tampoco tenía tan buena comprensión. Sin embargo, hoy sabemos que hay muchas personas con autismo que no tienen lenguaje, que comprenden perfectamente aquello que uno les dice. Lo que pasa que, bueno, no han hecho el desarrollo del lenguaje. Aún así, teniendo una buena comprensión del lenguaje, siempre es preferible el uso del apoyo visual, de la imagen, ¿sí? Uno muchas veces habrán escuchado que se habla, bueno, la utilización de los pictogramas o los PECs. El pictograma es una forma de llamarle a una imagen, pero también podríamos utilizar una foto, podríamos utilizar un dibujito, el dibujito que hace mamá, ¿sí? Que le va a dar la información, siempre y cuando ese mismo dibujo o esa misma foto se utilice cada vez que queremos hablar de algo en especial. Atrás, Claudia, Ahí todavía, estamos. anterior. Los apoyos son aquellas estrategias que van a promover justamente la comprensión, que van a promover el desarrollo cuando los utilicemos para enseñarle habilidades, ¿sí? Las habilidades generalmente se las damos con apoyo visual para que también aprendan a seguir un orden, ¿sí? Acá una de las chicas dice que lo utiliza los apoyos visuales en su clase y la realidad es que favorecen la comprensión no solo del niño con autismo, sino del resto también, ¿no? Ustedes habrán visto que no solo se beneficia el niño, sino que sus compañeros también se benefician con el uso de la imagen. Estas imágenes o estos recursos, estos apoyos, lo que le van a dar es favorecer la comunicación, va a comprender mejor e incluso en caso de necesidad va a poder expresar a través de una imagen, va a comprender mejor el entorno, va a poder anticipar aquello que va a suceder, ¿no? Le podemos ir contando en imágenes aquello que va a suceder y el niño puede anticipar esta situación. A veces, cuando las situaciones son muy cambiantes, ¿no? Por ejemplo, en un aula o a veces en la misma casa, el chico se desorienta porque no sabe qué va a venir después. Y entonces está bueno utilizar esta anticipación no solamente en las actividades de la vida diaria, sino en aquellas situaciones que no son frecuentes y que el niño necesita estar preparado, como por ejemplo
ir al médico, anticiparle lo que va a suceder en el médico. Por otro lado, la anticipación también nos va a servir para darle autonomía. Yo le enseño por medio de una secuencia de imágenes y esto le va a permitir después, una vez que lo aprende, tener como recurso esta secuencia de actividad, ¿sí? Les voy a mostrar, por ejemplo, mi hijo aprendió a hacer una ensalada, ¿no? A él le encanta el tomate, con el recurso visual, ¿sí? Que necesito la tablita, el cuchillo y el tomate, y después, ¿qué voy a hacer? Lavo el tomate, lo corto más chiquito y lo paso a la ensaladera. Esta información es clara, ¿sí? No quedan dudas de lo que tengo que hacer, lo veo en una imagen y eso favorece que después pueda realizarlo solo. También debemos decir que los apoyos visuales pensados de esta manera no se sostienen toda la vida. No es que toda la vida va a necesitar el uso de este apoyo visual. No, lo va a necesitar mientras aprende esta actividad o habilidad nueva. Y luego, una vez que tiene hecho el aprendizaje, uno va quitando el apoyo. ¿Por qué? Porque la idea es hacerlo de forma lo más independiente posible, sin necesidad de que lleve ese apoyo a todos lados. Y esto le permite al chico tener mayor autonomía. ¿Mm? También decimos que podemos utilizar en la diaria, en nuestro desarrollo diario, agendas visuales. Esta agenda visual lo que me va a contar muchas veces son las actividades que voy a realizar en el día. Son muy útiles a veces en la escuela para que el chico sepa que primero tiene matemática, después tiene lengua, después tiene gimnasia, ¿no? Y también le permite dar la información, como mostraba Claudia, de qué es lo que van a esperar de mí en esa situación, ¿no? Que haga la fila, que esté en silencio, que espere, ¿sí? Y toda esta información uno se la da en forma visual para garantizar que él sepa qué se espera de él en cada una de las situaciones. Otro de los apoyos que podríamos darle en forma visual es este que viene en la imagen, ¿no? Contarle al niño, sobre todo cuando son más chiquititos, qué día es hoy, en qué estación estamos. Para el chico es algo como intangible la estación, primavera, verano, invierno, ¿sí? De hecho, muchas veces nos pasa que los chicos en pleno verano no se quieren sacar la campera o en pleno invierno quieren andar con las hojotas, ¿sí? O sea, les es difícil entender esto de la estación y la relación con el tiempo. Pero cuando empezamos a trabajar con estos apoyos, nos ayudan también a esa comprensión, ¿sí? Estamos en otoño, está el mes, hoy hay sol, entonces hace más calorcito, te podés sacar la campera, ¿sí? Y podemos darle información entonces de esta manera un poco más cierta. Este que presentan acá era como cuando inicia el día, ¿no? Hoy es lunes, estamos en otoño, este es el mes. ¿Cómo está el día de hoy? Hay sol. ¿Y cómo me siento? Y en esto también es importante hacer hincapié, de entender cómo me siento. Muchas veces el niño con TEA no puede expresar, aunque hable, cómo se siente, si se siente bien, si se siente mal, ¿sí? Eh, si están contentos, tristes, ¿cómo me siento yo? No es fácil enseñar las emociones a una persona con TEA. ¿Por qué? Porque ya del vamos, como mencionaba Claudia antes, procesan de forma diferente toda la información que reciben, ¿sí? Diferente a nosotros. Entonces es muy difícil explicar qué es estar contento, ¿sí? Porque tampoco lo mismo no nos pone contentos a todos. Seguramente, si ustedes acá traen un hermoso helado de chocolate, a muchos de ustedes les encanta el helado de chocolate y se van a poner contentos. A mí no me gusta el helado de chocolate. Y entonces, la verdad,
no me va a modificar nada. No voy a estar contenta porque me inviten a tomar un helado de chocolate. Al contrario, a lo mejor me pongo más triste porque realmente eso no me gusta, ¿sí? Entonces, a veces es difícil enseñarle a un niño y se lo enseñamos desde la experiencia diaria y nos ayudamos con la imagen. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy contento, pongo una cara diferente a cuando estoy triste o cuando estoy aburrido, ¿sí? Entonces, se lo tenemos que enseñar en forma más explícita y para esto también nos sirven las imágenes. Em, ¿Querés que los muestre nuestra, ahí? Ahí se ve. claro, por ejemplo, acá nos muestra Claudia, ¿sí? Yo estoy contento. Y también para regular a veces las emociones, ¿no? Y la conducta nos sirven estas imágenes. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, para que vean que a veces usamos fotos también, ¿no? Este es el muchachito y entonces yo le digo, cuando vos estás bien, estás contento y estás tranquilo, mamá también está contenta, ¿sí? Pero cuando vos estás mal, enojado, estás muy enojado, y entonces mamá tampoco está contenta, ¿sí? Es una manera de ayudarle desde la imagen a reconocer las emociones. Este que mostré recién es mi hijo, les cuento, que también tiene autismo, hoy tiene 26 años, y es un poco la fuente de aprendizaje, ¿no? Para nosotros los papás. Ellos son la fuente poderosa de aprendizaje. Siguiente, Clau. Ahí voy. Tic. Y dentro de los recursos que utilizamos para a la hora de trabajar, nos valemos mucho de material manipulativo, como dice acá, ¿no? Material manipulativo es aquello que podamos manejar, que podamos tocar, objetos, ¿sí? Porque también nos pasa que cuando nosotros decimos en palabras, muchas veces la información no llega. Y entonces necesitamos hacerlo un poco más concreto. Esto lo saben bien las maestras cuando enseñan matemática, ¿no? Que primero enseñamos desde el material concreto y después lo llevamos a la forma abstracta. A veces el niño con este diagnóstico también necesita esta información más concreta, más objetiva, ¿sí? Para que pueda entender. Y después podremos llevarlo a algo más abstracto, a una palabra, a otra forma del contenido. Y este material manipulativo sería, en este caso, por ejemplo, que nos ayudaría a la conducta, lo que yo les mostré recién o esto que trabajamos acá. Este es un librito donde uno está trabajando. Cuando yo empujo, por ejemplo, ¿esto está bien o está mal? ¿Sí? Y cuando le doy un beso, ¿esto está bien o está mal? Es un primer aprendizaje de normas de comportamiento, ¿sí? Desde una forma más concreta, estas imágenes. Y después lo podemos llevar un poquito mejor a la diaria, ¿sí? A lo que es en casa, qué pasa, o en la escuela, por supuesto. Para otra cosa que nos sirve el material manipulativo es para empezar a enseñar, ¿sí? Si yo les digo, dame el lápiz rojo, tal vez el nene no puede agarrar el lápiz rojo. Pero si yo, por ejemplo, le digo, dame el lápiz de color rojo, mostrándole algo rojo, bueno, puede asociar de una mejor manera. Y esto se basa un poco, este material manipulativo Teach que acá compartimos con ustedes, que no solamente nos sirve para regular la conducta, sino para el aprendizaje. La característica del material Teach, yo les voy a mostrar ahora, es trabajar desde lo concreto. Por ejemplo, acá tengo un montón de colitas, vamos a hacer
motricidad fina, y acá tengo un tubito con algunas colitas puestas. Esto me da una información concreta, no sé si lo ven, ¿sí? Ahí Sí, está. se ve. Bueno, esto me da una información concreta. Yo tengo colitas que voy a poner en este tubito de la misma manera. ¿Y cuántas voy a poner? Porque el trabajo tiene un principio y un fin, ¿sí? Todas las que tengo acá. Y ya con eso se terminó el trabajo. Entonces el niño sabe cuando empieza una actividad y la termina cuando ya ha puesto todas las colitas. Yo le voy a poner acá todas las colitas y cuando llegamos al final, esta actividad terminó, ¿sí? Esto al principio lo hace con cierto apoyo, pero después logra autonomía, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué sirve? En este caso lo utilizamos para la motricidad fina, pero también lo podríamos utilizar para reconocer los colores. Si yo le propusiera un dibujito con los colores en un orden determinado, y entonces además de hacer la motricidad fina, tendría que poner cada Al final. colita en una ubicación determinada, ¿sí? Esta forma de aprendizaje tan concreta y tan estructurada es útil porque después cuando va a la escuela, el aprendizaje también se recibe de mejor manera, de forma concreta y estructurada. Y estructuramos para que el chico también comprenda que la actividad va a tener un inicio y va a tener un fin, ¿sí? No es que dura lo que al otro se le ocurre, sino que tiene un punto de inicio y un punto para continuar. Y hay otro tipo de materiales que utilizamos que no son muy útiles. Si podés pasar a la siguiente, Claudia, Ahí está. que son estos materiales de estimulación sensorial. Como mencionó Claudia antes, al inicio de la charla, muchas personas con autismo tienen dificultades en regular, ¿no? De comprender, de procesar la información sensorial que les llega. Y entonces un sonido suave puede para él resultar estridente, o sonidos cambiantes, a lo mejor no importa cuál es el volumen, pero ese cambio en los sonidos puede alterarlo, ¿sí? A veces cuando vamos a una escuela, ¿no? Todos los que han trabajado alguna vez en una escuela o han ido simplemente a la escuela ustedes, ven que el colegio tiene muchísima cantidad de sonidos, de ruidos, ¿sí? Desde una silla que se corre, el compañero que habla, un borrador que cae en el otro aula, la maestra que está dando la clase, el ruido del patio porque hay chicos haciendo gimnasia, el ruido de la calle si la sala da a la calle. Y toda esta información, ¿sí? En una persona que le cuesta procesar la información y que muchas veces escucha todo a un mismo nivel, como si todo sonara de la misma manera. Nosotros estamos acá hoy escuchando esta clase y seguramente adentro de sus casas o en la calle, los que están en la calle, hay un montón de sonidos, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros tenemos la capacidad de bloquear un poco todo el sonido externo, ¿sí? Y poder concentrarnos en esto que estamos haciendo ahora, en la charla que estamos teniendo, ¿sí? Si no pudiéramos hacer esta abstracción, tendríamos un montón de sonidos que nos harían como ruido molesto para poder escuchar la clase. De hecho, bueno, al inicio de la clase mencionamos si podían apagar los micrófonos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se sonaba ese ruidito, a veces no nos permitía entender bien lo que Claudia estaba comentando, lo que estaba diciendo. Ujú. Y entonces esto le pasa muchas veces en forma continua a una persona con TEA, ¿sí? De escuchar todos los sonidos que se entremezclan y que no le permite concentrarse en aquello que está diciendo la maestra, ¿sí? O aquello que está diciendo mamá. Ustedes habrán visto que muchas personas con TEA utilizan a veces
auriculares, ¿sí? Y muchas veces son no auriculares comunes, sino que son bloqueadores de sonido, ¿eh? Para no sentirse tan abrumados con esta información sensorial. Y por otro lado, también estos materiales nos permiten ir preparándonos y aceptando de mejor manera los sonidos, aprender a procesarlos, ¿sí? Y que no nos moleste tanto, porque si no, toda la vida estaríamos sufriendo, ¿sí? Claro, acá menciona Erika, ¿no? Los sonidos también cuando cambiamos de lugares, ¿no? Cuando estamos cambiando un ambiente a otro. A veces, cuando los nenes son muy pequeñitos, por ejemplo, las familias tienen grandes dificultades en ir a otros espacios, ir a, no sé, al supermercado, al shopping, a la plaza, porque el nene se empieza a poner mal, ¿no? ¿Y por qué se empieza a poner mal? Porque ahí hay un montón de información desde el lado de lo sensorial que en realidad no puede procesar, ¿sí? Entonces, trabajando con estímulos sensoriales que pueden ser visuales, que pueden ser táctiles, que pueden ser olfatorios, depende de la dificultad de cada niño, mejoramos, ¿sí? De a poquito mejoramos la capacidad de procesamiento y de poder aceptar mejor esos cambios constantes de sonidos, de luces, de imágenes. Muchas veces vieron que uno a veces entra a un aula de colegio, ¿no? De un grado a mitad de año, por ejemplo, y hay un montón de información en las paredes, ¿no? No sé, el afiche de las plantas, el otro afiche del Día de San Martín, el otro afiche, o sea, hay mucha información visual. Y a veces también tener tanta información visual diferente puede llegar a molestar a un niño para el aprendizaje, ¿sí? Por eso hablamos tanto de lo concreto, de tener información más estructurada y más concreta. Recién cuando hablábamos de la comunicación, alguien mencionó ahí en los mensajitos esto del hablar corto, ¿no? ¿Y por qué hablar corto? Porque la realidad es que cuando hablamos mucho, ahondamos en cantidad de palabras como estoy haciendo yo hoy, una persona con autismo puede llegar a abrumarse con tanta información. Y entonces es preferible acotarla, bajarla a pocas palabras, a las menores posibles. Si yo le voy a decir a un nene, supónganse que quiero que venga acá y prenda la luz. Y yo le digo, Juan, prende la luz, y él sabe lo que es prender la luz, ya lo trabajamos, ya lo entiende, Juan va a poder venir y prender la luz. Pero si yo le digo, Juancito, vení para acá, por favor, dale, rápido, no me prendés la luz porque no veo, todo ese gran cantidad de sonido, ¿sí? Puede llegar como a resultarle medio ruido. Y entonces es necesario, en lo posible, acotar el lenguaje, bajarlo a la menor cantidad de información posible, pero que sea la información que necesita que le demos. Acá Rodrigo menciona, ¿esto de hablar corto solo sucede en la infancia? La realidad es que depende de cada persona. Cuando nosotros hablamos de autismo, hablamos de la generalidad, ¿no? Recién hace un rato estábamos mencionando la generalidad de aquellos signos de alerta que podíamos tener, que no necesariamente todos van a presentar lo mismo. Y acá es lo mismo, no necesariamente todos van a necesitar siempre que se hable corto. Hay personas con autismo que no tienen tanta dificultad en la comprensión del lenguaje y no les resulta tan difícil procesar la información auditiva. Y cuando no tienen dificultad para procesar la información auditiva,
yo ahí sí puedo utilizar más lenguaje, ¿sí? Porque no es su dificultad. Pero si yo veo que yo le hablo mucho al nene y el nene se empieza a poner nervioso, seguramente este nene sí tiene alguna dificultad en ese procesamiento y yo necesitaré acotar más el lenguaje. Generalmente cuando uno recibe un niño por primera vez para tratamiento, inicialmente habla corto, palabras, pocas palabras, ¿sí? Y la información certera. ¿Para qué? Para garantizar la comprensión y que pueda realizar la actividad. En la medida que lo conocemos, vamos a ir viendo si tenemos que seguir así o podemos aumentar más la cantidad de lenguaje que utilicemos, ¿sí? Eh, y por otro lado, esto dice, se recomienda salas amplias iluminadas, nos menciona Marcela. Y la realidad es que sí, es preferible, ¿sí? Que tengan buena iluminación, también que sean aulas en realidad cálidas, ¿sí? No necesariamente ni tan grandes ni tan chicas. Mi sala donde yo trabajo es chiquita, ¿sí? Pero tiene puesta la información que necesita en cada momento. No es que tiene todo a la vista. ¿Para qué? Para que no se abrume con tanta información. Eh, esta estimulación por medio del sonido y del tacto, uno lo puede hacer de niño y después tal vez ya regula mejor y no es tan necesaria, ¿sí? Por eso decimos, bueno, hay que ver qué necesita cada niño en particular o cada adolescente en particular. No es que todos van a necesitar lo mismo, ¿sí? Lo que sí, muchas veces emparentado con esto de las emociones, a veces los chicos se desregulan fáciles. ¿Por qué? Porque no tienen estrategias para afrontar las situaciones complicadas, ¿no? Y entonces necesitamos valernos de esto sensorial muchas veces para darle estrategias útiles que pueda ir aprendiendo para que después no se desregule de la manera que lo hace. A veces vemos un nene chiquito, no sé, yo cuando Lucas era chiquito, Lucas es mi hijo, cuando Lucas era chiquito, que se desregulaba un montón, yo pensaba que toda la vida iba a ser así, ¿no? Que todo iba a ser un caos, porque para él era muy difícil, porque tenía muchas dificultades sensoriales, y entonces ir a un negocio, participar en algún evento, ir al cumpleaños del primo, hacer su propio cumpleaños, todo eso inicialmente era como caótico, ¿sí? Y después de a poco fuimos trabajando esto sensorial y dándole estrategias de autorregulación y él fue cada vez tolerando más y bueno, la verdad que participa de todo. Yo a veces digo que él tiene más adaptación a los distintos ambientes que la que tengo yo. ¿Eh? Porque vamos a un supermercado y él espera 1 hora y media que nos atienda la cajera y yo a los 5 minutos ya estoy mirando el reloj y sufriendo porque no puedo irme a casa, ¿no? Y sin embargo él no tiene ningún problema en esperar. Esto fue una construcción de años, fue el trabajo de muchas personas, ¿sí? De los profesionales, de la familia, de los acompañantes que tuvo, todos los que nos acompañaron en este camino del autismo. Siguiente, Clau, por favor. Y a veces pensamos, ¿no? Nos ponemos, todo esto lo trabajamos para que nuestro hijo o nuestro acompañado o nuestro alumno se sienta mejor. Y cuando se siente mejor es que está realmente incluido, ¿no? Porque si él se puede sentir bien en cualquier ambiente, no solo es que él se adapta al ambiente, sino que el ambiente se adapta también a sus necesidades, ¿sí? Y ese es el punto en el cual está incluido tanto educativamente como socialmente. Cuando él logra estar bien en los distintos espacios. Pero vuelvo a decir, esto no tiene solo que ver con la persona, no tiene solamente que ver con el niño que tiene autismo, tiene que ver
con la sociedad o con el entorno que lo recibe, ¿sí? Es difícil el acompañar inicialmente, porque el niño tiene todo para aprender y nosotros muchas veces no sabemos cómo enseñarles de la mejor manera, ¿sí? Y al no utilizar las estrategias adecuadas porque no las conocemos, bueno, el niño le cuesta más adquirir aquellas habilidades o aprendizajes. Ujú. Eh, ¿Qué es importante tener en cuenta para esta inclusión? Obviamente, primero, pensar, ¿qué necesita? ¿Necesita que yo no tenga imágenes en las paredes para que no se distraiga con toda la información? Eh, ¿Necesita que al principio vayamos a lugares donde no haya demasiado ruido para que él no se abrume hasta tanto podamos ir trabajando y él pueda mejorar su procesamiento auditivo? ¿Qué es lo que necesita? Y como decíamos recién, dependerá de cuáles son las necesidades individuales del chico, ¿sí? No es que hay una receta mágica. Nosotros contamos estrategias, pero las estrategias hay que adaptarlas a la persona, ¿no? Ujú. Los que son docentes saben, no todos los nenes aprenden igual. ¿Aprenden a sumar todos? Sí, aprenden a sumar el común de los chicos, pero no todos a lo mejor lo hacen de la misma manera, ni a todos les lleva el mismo tiempo, ni todos necesitan tener tanta práctica para lograrlo. Bueno, somos distintos todos y dependerá entonces los recursos que necesitemos aplicar o darle al niño, dependerá de sus necesidades particulares. Y también sabemos que es muy importante trabajar en forma mancomunada. Es un niño, pero somos muchas las personas que lo rodeamos. Y, y si cada uno trabaja de una manera distinta, aborda las situaciones de una manera distinta, al nene no le damos una información certera. Hablábamos de que necesitaba algo más o menos estructurado para poder comprenderlo mejor. Y si yo, por ejemplo, no sé, cuando el nene, pónganle, estamos en casa, se le cae algo, se le cae un vaso con agua y mamá le grita, lo reta y qué sé yo. Bueno, genial. Pero va a la psicóloga, ¿no? Claudia, y cuando se le cae el vaso de agua, ella le dice, bueno, a ver, vamos a analizar por qué se cayó el vaso de agua, ¿sí? Porque estaba muy en el borde, porque vos no te fijaste cómo movías la mano. Claro, él no va a comprender, a ver, ¿qué pasa? ¿Está mal? ¿O hay que analizar la situación para aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Al chico con TEA que procesa la información de una manera distinta, la realidad es que necesitamos más o menos todos trabajar de una manera similar para garantizar que él pueda aprender mejor. Todos quienes, la familia, los profesionales, la escuela, los acompañantes, ¿sí? La vecina, ¿m? Todos los que tengan relación con él. ¿Quién va a poner la pauta? Inicialmente tal vez la pauta la va a conocer más el profesional, que nos va a decir qué podemos hacer, porque nosotros papás no sabemos qué hacer cuando un niño tiene un diagnóstico, ya sea autismo o cualquier otro diagnóstico, no conocemos del tema, ¿sí? Cuando llega por primera vez. La maestra tampoco conoce a ese niño, ¿sí? Porque, bueno, lo recibe primer día de clase y no sabe cómo es. Si tenemos la posibilidad de tener la información que nos dan los profesionales y que nos da la familia, para el docente va a ser un poquito más rápido, más fácil, ¿sí? Ujú. Eh, Marcela nos dice, necesita psicoterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga. A ver, necesita lo que cada chico necesite, ¿sí? No todos. Hay chicos que no tienen ningún problema con el lenguaje y la realidad es que la fonoaudióloga no tendría mucho sentido.
pero sí a lo mejor ese niño que tiene un montón de facilidad para el lenguaje, le cuesta hacer amigos. Entonces vamos a necesitar que la psicóloga intervenga y no la fono. Es decir, cada uno necesita de acuerdo a las características propias, a las características o necesidades individuales. Y otro tema también importante es que la inclusión es un proceso que se va dando, porque como bien decía Claudia antes, el autismo dura toda la vida, ¿sí? Y es un proceso que requiere el compromiso de todos, de la sociedad, de conocer, de la familia para acompañar a este hijo, del docente para ver cómo lo puede ayudar para que aprenda mejor, del acompañante para ver qué estrategias necesita ese niño para que a lo mejor el docente, para ayudar al docente a mejorar la posibilidad de aprendizaje de este niño. ¿Cambiamos, Clau? Y ya medio como que tratando de ir cerrando para darle lugar a las preguntas. Pensamos en esto dijimos que la sociedad tenía que ayudar, necesitamos concientizarla, hablar, ¿sí? Y hay muchas organizaciones, tanto de padres como de profesionales, que bueno, muchas son sin fines de lucro, que se dedican a esto, a dar información, a informar a la sociedad y también a informar a las familias, ¿no? Y darles el apoyo que necesiten. ¿Para qué? Para que puedan ir avanzando de una manera mejor, ¿m? Y para que puedan llegar a tener una mejor calidad de vida. Cuando uno recibe un niño con un diagnóstico del neurodesarrollo, cualquiera sea, en este caso el de autismo, para la familia es muy difícil porque desconoce, ¿sí? A veces las abuelas dicen, nadie viene con el manual para ser padre, y menos para ser padre de un niño que necesita cosas diferentes al resto, ¿sí? Que a lo mejor, no sé, en mi caso yo tenía otros hijos y la realidad es que Lucas necesitaba cosas distintas a sus hermanas, ¿sí? Y entonces necesitamos muchas veces del apoyo de profesionales, pero también de otras familias, porque lo que pasa la familia es distinto de lo que puede contar el profesional. ¿Sí? El profesional habla sobre todo un conocimiento médico, sobre un conocimiento de haber trabajado con otras personas con la misma condición, pero la familia me habla de las dificultades del día a día, ¿sí? De lo que le cuesta darle de comer o cuánto le cuesta dormirse o qué hace cuando por ahí no está dejando los pañales y ya tiene 5 años, ¿no? Y ese apoyo y ese aprendizaje de otras familias también es muy útil para nosotros. El soporte, acá vamos un poco a lo que está pasando hoy, ¿no? En nuestra sociedad. Eh, el soporte tanto de lo terapéutico como de lo educacional, bueno, sí, según la ley, ¿no? Lo brinda el Estado. Hoy estamos en una situación media complicada porque, bueno, la verdad que no nos está apoyando del todo, nos está poniendo más trabas, ¿no? No solo desde pagarle o no darle aumento a los profesionales, sino a los padres hacernos más difícil conseguir las terapias para nuestros hijos, tardar más en autorizar, a veces no brindarle la prestación que el chico necesita. Y eso va en detrimento de los derechos. Las personas con autismo tienen derechos, ya nos lo establece la Constitución, porque todos los tenemos, ellos también, y nos habla la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? De cuáles son los derechos a la educación, a tener buena alimentación, a tener tratamiento si lo necesita porque está enfermo. Y también Convención de los Derechos. la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que es más específica aún. Ujú. Entonces, ¿estamos amparados por los derechos? Sí, porque la Argentina adhirió tanto a la Convención
como a la Declaración de Derechos del Niño. Entonces, como adhirió, nosotros estamos amparados desde la ley. Desgraciadamente hoy estamos medio en lucha para conseguir que los derechos sean otorgados a los niños, ¿no? Y puedan tener todo aquel abordaje que necesitan. De hecho, esta semana estamos bregando para que el Senado apruebe nuevamente la ley de emergencia en discapacidad que había vetado el presidente. Así que bueno, este es un camino que también las familias tenemos que, las familias y los profesionales, porque los profesionales nos acompañan buscando los derechos de nuestros hijos. Y nosotros todos, nosotras cuando damos el taller siempre nos gusta decir que todo aquel que pase por el taller lo comprometemos a ser agente transmisor de la información. ¿Aprendieron algo con nosotros? ¿Les dejamos algo? Bueno, llévenlo para los lugares donde estén, a la escuela, al trabajo, al negocio, ¿sí? Hoy, gracias a Dios, hay mucha difusión y gracias al trabajo de mucha gente que busca difundir. Y necesitamos toda esa difusión porque los chicos tienen algunas necesidades, ¿no? Distintas que el resto de la gente. Y para buscar esa mejor calidad de vida, que el niño tenga a lo largo de toda su vida una buena calidad de vida, necesitamos de una sociedad que sepa de qué estamos hablando, ¿sí? De que a lo mejor el colectivo tenga las imágenes de cómo hacer para sacar el boleto, que la información visual sola, la información auditiva sola no alcanza. Pero también necesitamos la capacitación de profesionales, ¿sí? Eh, Capacitación exhaustiva de los profesionales. No es fácil trabajar con una persona con TEA si uno no está altamente capacitado. Bueno, hasta acá llegamos, nosotras dos. Acá nos Acá ven están, cada una con su hijo. Yo sí. con Lucas, que tiene autismo, ya les conté, y tiene 26 años, y Claudia, Mm. aquí con Jazmín. Que también tiene autismo y que tiene actualmente 16 años, ¿sí? Así que, bueno, no solamente somos profesionales del campo de la salud, sino que también somos madres, con chicos con autismo y nos convoca esta temática, ¿sí? Una temática que, bueno, nos atravesó y que de alguna manera transmitimos y que queremos hacer llegar a ustedes y que ustedes a su vez también repliquen la información a otros, ¿sí? Queríamos decirles también que la semana próxima nosotras vamos a estar dando un taller justamente de autismo. Hemos cambiado el programa habitual que teníamos hasta hace un tiempo atrás, así que vamos a tocar nuevos temas también, más relacionados con los chicos en la etapa de la adolescencia. Así que queríamos también transmitirles esto a ustedes. Pero bueno, eso aparte, pasamos el chivo, como dicen en los medios. Pero bueno, queremos también escuchar a ustedes si quieren decir algo en un ratito, no sé, proponemos 10 minutos por ahí. Y después obviamente seguimos con nuestras tareas habituales, ¿sí? Bueno, escuchamos. Acá dice, ¿el taller es con certificado también? Pregunta Rodrigo. Sí, sí. El taller brinda certificado, un certificado legal como todos los cursos y talleres que se ofrecen en el Instituto Superior Redva. Gracias a los que nos están poniendo que les pareció bien la clase. ¿Sí? Y acá Bueno, Ivana comenta que hizo el curso de AT con especialización en integración que da Claudia justamente. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta ¿Qué sobre lo que charlamos tal? hoy? Sí, yo que tengo acá, Dale. Miriam. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sí, Miriam. mira, quería comentar, ¿cómo están? Muy interesante la charla. Eh, yo doy talleres para niños autistas, ¿sí? Tengo un nene de 6, nenes de 7, 8, y bueno, los divido, depende de la condición, ¿no? Como hablábamos ustedes, depende si hablan, si no hablan. Bueno, tengo dos nenes de 8 y de 9, nena y nene, los cuales son muy activos, ¿viste? O sea, todos los juegos que yo tengo que implementar, tiene que ser de correr, porque si no, o sea, no puedo bajar, ¿no? Me cuesta, o sea, mucho sentarlo al nene o a la nena. Aparte, ¿me entienden la consigna al revés? Si nosotros vamos a tirar, decíamos, vamos a tirar, a pegar las pelotas, ellos en vez de pegar las pelotas, las sacan, ¿sí? O sea que la consigna siempre es al revés. Puedo trabajar, me puedo. Lo que pasa es que a veces me está faltando algo más como para hacer, por eso también me anoté en la a ver qué otra herramienta le puedo sumar para poder manejarlo en esa hora que estoy trabajando con ellos. Mm. ¿Quién le ¿Querés decir contesta? algo, Claudia? Sí, yo por lo que entiendo, estás trabajando con chicos con TEA en una etapa donde Sí, gran parte de ellos necesitan mucha descarga motora porque son muy muchísimo. hiperactivos, por lo tanto es necesario muchas veces permitirles esa descarga motora mediante juegos, tener un espacio abierto. Sí, Pero hay algo que es importante, que es la estructuración del ambiente cuando vos vas a trabajar con ellos. Estructurar el ambiente significa brindarle la información de forma anticipada de las actividades que se van a dar. Esto que vos decís, bueno, voy a proponer un juego de llevar las pelotitas a un determinado lugar y esto se lo tenés que transmitir mediante imágenes para que ellos lo bien, comprendan, lo puedan hacer. ¿Sí? En la medida que vos bien, estructures el ambiente, ¿sí? Y que sea un ambiente visual para ellos, vos vas a tener una mejor organización del lugar, ¿sí? Pero, sí, obviamente, hay que ver el grupo con el que vos trabajás, hay que ver si vos tenés apoyos de otras personas. Muchas veces se necesita trabajar con otras personas porque hay otros chicos que por ahí presentan conductas disruptivas y en ese momento necesitas que tengas un auxiliar, ¿no? Que en ese momento lo contenga, ¿sí? Frente a una situación X que le está pasando y que quizás ese chico no lo puede poner en palabras, ¿sí? Entonces, claro, ¿no? pero yo diría, no conozco, digamos, específicamente, pero me parece a mí, humildemente, que falta estructurar más el ambiente, ¿sí? Para que tengas Perfecto, mejores resultados. Mm. bien, Y gracias. además, Miriam, también pensar que eh, volvemos a lo de antes, muchos aprendemos de una manera diferente Claro, y tal vez lo mismo que se puede hacer, ¿no? Que uno pretende que se sienten para hacer las cosas, lo pueden hacer. Esperen que tengo acá mi muñeco. Vení, sentate acá. que no te veo. Acá está Hola mi Lu, chiquito. hola Lu. Eh, Muchas veces lo que uno piensa que tiene que hacer en la mesa, ¿no? Que necesito que se Sí, sienten para hacer en la mesa, bueno, este es mi desafío de cómo lo llevo al ambiente, ¿no? Por ejemplo, suponete que yo soy maestra y le quiero enseñar a sumar, ¿no? Y voy al material concreto. Yo necesito que aprenda desde el material concreto. Pero este nene está en un periodo que se corre todo, porque necesita descargar, como decía Claudia. Entonces voy a poner, suponete, 4 vasos en aquella mesa y vamos a tener que traerlos para esta, para la que estoy yo acá, ¿no? Entonces agarramos un vaso y que venga corriendo con el vaso a poner acá. Uno, viene con el segundo, dos, viene con el tercero, tres, viene con el cuarto, cuatro. Ahora contamos, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, pero él descargó, ya se movió.
y el Claro. contenido lo enseñé igual, ¿viste? Lo mismo en lenguaje, ¿sí? Yo trabajo en un centro educativo terapéutico, ¿no? Yo soy kinesióloga, así que trabajo 100% desde el movimiento. Todo lo que las terapeutas hacen en la mesa, yo lo llevo a hacer en el movimiento, en el espacio. ¿Eso a qué los ayuda? A que estuvieron un montón en la mesa con las terapeutas, algunos van a la escuela contraturno, así que ya estuvieron sentados en el colegio y conmigo se mueven, ¿sí? Sumar el movimiento es importante porque generalmente los chicos en todas sus terapias están sentados, ¿viste? Claro. Y que nosotros Sí, sí. seamos ese ratito de diversión, juego y aprendizaje desde el movimiento, te suma un montón. Ujú. Un Así montón, que, sí, sí. Aparte, sí, si bien, o sea, con un nene solo, ¿no? Sea que hable, que no hable, trabajo mucho mejor que en grupo, porque se potencian. claro. Obviamente. Pero, verdad bueno, que puedo aplicar, ¿no? Pero bueno, me faltaba esta partecita de estos nenes hiperactivos que los puedo, Claro, en el lugares amplio y demás, pero bueno, viste, uno tiene que seguir sumando herramientas que claro. aprendo Y a veces, día a ¿sabes día. qué? Con algunos, como para eh, llevarlos a que se sienten, es bueno trabajar, ir trabajando en espacios más chicos. Yo muchas veces Claro, trabajo en patios porque, bueno, ahí los puedo hacer correr y qué sé yo. Pero, por ejemplo, tengo una nena que era muy deambuladora y entonces, ¿qué hice? Me fui a trabajar en un pasillo chiquito, muy angostito el pasillo. Y entonces ya empezamos a bajar para después poder sentarla en la sala. claro, Eh, Fuimos acotando espacios para que después ella pueda sentarse y trabajar mejor. Ujú. A veces hay que ir buscando qué necesita cada uno. Sí, los claro, sí, sí, límites, obvio. el Sí, sí, sí. espacio. Sí, Claro. Pero hay muy que. bien, muy interesante, gracias, gracias. De nada. Clarita, ¿querés decir? Clarita dice acá, así que Sí, Clarita. te damos la Sí, palabra. ¿qué tal? Hola. Hola, Hola. buenas tardes. Bueno. Bueno, muchas gracias por el conocimiento que están brindando y aparte de la propia experiencia, ¿no? Contar lo que ustedes viven con sus chicos. Así que gracias por eso. Y lo que yo quería preguntar, ¿cómo se hace cuando uno toma el curso y yo enseño música? El tema, por ejemplo, de instrumentos, que trabajas con instrumentos, que trabajas rítmica. ¿Cómo haces con chicos que tienen esa sensibilidad auditiva? Que no sé, ahí es donde yo Bueno, no me anulo, no puedo. ahí tendremos que No, valernos mucho de la charla con los profesionales, a ver de qué manera podemos llegar mejor. No todos los, como Sí, nos pasa en la diaria, no todos los chicos pueden aprender todo lo que uno puede ofrecer, ¿viste? Y vamos acotando a ver qué es lo que podemos enseñarle a este nene. En el caso de la música, mm, no te voy a decir el 100, pero te diría el 80% de los chicos les mm. aman, les fascina. Con paciencia, mucha anticipación, mucho trabajo de estructuración, mucha organización del espacio, como recién decía Claudia, uno Mm. puede de a poco ir enseñándole cosas más específicas, Claro. ¿no? Mm. Porque Pero que, el tema, a sí, mí me preocupa cuando llega el punto, ponele, son 35 en el aula, En el aula. 35 claro, en un flautas. aula es difícil. 35 flautas tocando. Imagínate los primeros sonidos cuando... No, No, horrible. es Bueno, que Que ahí ahí, tenés una dificultad. hasta yo me tapo, o sea, no puedo, total, pero bueno, total. ese es el punto. Ahí Pero es donde me ahí anulo. Ahí tenés que ver, por eso digo esto de primero uno tiene que tratar de comunicarse con los terapeutas porque ellos te van a dar la mejor estrategia, ¿no? Mm, Pero a veces hay chicos que todo ese proceso de la clase de música y no lo pueden mm, tolerar, ¿sí? claro. Entonces, o les hacemos usar bloqueadores de Ah, sonido bien. para Ay, me ese gusta. momento donde todo va a ser, porque imagínate, yo, Claro, a ver, me imagino las 32 flautas sonando mal, horrible. ¿no?
Y vos, Clarita, te volvés loca, imagínate un chico ¿no? con autismo, lo que le representa a él. Y eso hace que después esté mal predispuesto para tu clase. Claro, Y claro, para la claro. que Entonces, sigue, quizás. o usamos bloqueador de Muy sonido, bien. o en Ahí me- el momento que van a, si tiene un acompañante, en el momento que van a hacer ese ratito de tocar la flauta, Bien. y a lo mejor lo vamos a necesitar sacar del aula, Mm, ¿sí? Porque no lo mm. va a tolerar. Lo No ideal lo- es el bloqueador de sonido, Perfecto. porque entonces le va a permitir participar, Mm, pero sin tener todo eso que le es claro. Como, dañino en realidad. Y la última preguntita. Cuando hablamos de espectro autista, no todos tienen todo. Por ahí hay un niño que, o sea, y hay que estar atento a ese síntoma. De repente hace presente el aleteo en momentos de ansiedad, pero no tiene problemas con los sonidos. O Tal, sea, ir corrigiendo eso, ir tratando de colaborar con esas partes. O sea, se lo puede como incluir, ¿no? O sí, sea, sí, dentro de sí. observarlo así, 100% como lo una podés condición. incluir. Obviamente Sí, teniendo en cuenta, como bien vos decís ahora, la particularidad de cada uno. Y a veces, viste que, por ejemplo, los docentes, ¿qué le pedimos al chico? Que me preste atención. sí, tal Y cual. para nosotros, prestar atención implica mirar al otro Sí, para atenderlo. Y a veces un nene con TEA tiene grandes dificultades para mirar al otro a la cara. Y entonces el nene está mirando para otro lado y la maestra te dice, ah, está disperso todo el tiempo. Entonces nosotras, cuando tenemos alguna docente en nuestros talleres, le decimos, a ver, hace una cosa, vos explicá algo y después decirle o que haga una actividad o que te cuente algo de lo que vos explicaste. Y nos bien. hemos, o se han sorprendido algunas docentes con que los chicos, si bien miraban para otro lado, Ujú, estaban muy atentos a lo que ellas decían. ujú, ujú. Porque también hay Sí, que tener esto en cuenta, ¿no? Cada uno tiene su particularidad. Hay nenes que no te pueden mirar a los ojos y otros que sí lo pueden hacer, ¿sí? ujú. Hay Sí, chicos que aprenden a cómo hacer. No te pueden mirar a los ojos, pero aprenden cómo hacer. Entonces, no te está mirando a vos, sino que a lo mejor está mirando el colgantito que vos tenés ahí. Y vos te da la sí, sensación de que te está mirando, ujú, ¿sí? claro, claro. Y otras veces también depende del tema, porque si yo le enseño, por ejemplo, hablando de música, si yo le enseño música partiendo de de las canciones que gustan a los chicos, Sí, van a aprender de una manera, si yo le enseño desde la marcha de San Lorenzo, van a aprender de otra, ¿no? claro. O sea, Sí, sí. valernos de ver, bueno, ¿dónde están los intereses? Obvio, el interés de él solo, si son 35 no lo puedo tener en cuenta todo el tiempo, porque si Claro. no, son todos los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Le gusta ponerle, no sé, voy a decir una cosa, le gusta Lucra, ¿no? A este pibe le gusta Lucra. Pero yo tengo Sí, que enseñar la marcha de San Lorenzo. sí. Entonces le muestro que hoy, suponete que este sea para poner imágenes, Ujú, hoy va a ser la marcha de San Lorenzo y después vamos a trabajar con una canción de Lucra. bien. Yo cumplo Sí, con mi sí. objetivo, pero también les doy un cierre. Y por Perfecto. ejemplo, si no, suponete que, bueno, no podemos hacer porque hay más que te van a decir, ah, pero a mí Lucra no me gusta Lali Espósito, qué sé yo. Bueno, está bien. Entonces, el lunes elige Juan, que tiene autismo, elige Juan y trabajamos un ratito al final con la canción de Lucra. Y el miércoles elige Pedro, que no tiene autismo, y trabajamos con la canción de Lali. Y vas a ver como si él se da cuenta, los chicos se dan cuenta de que vos vas teniendo en cuenta también su interés, van a poder esperar al Ujú, lunes que trabajemos con Lucra. Y van a ujú. soportar, entre comillas, que trabajemos hoy con Lali. Perfecto. ujú. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Por nada. No, a vos. Bueno,
vamos cerrando, ¿sí? Sí, sí. Bueno, queremos agradecer, bueno, la participación de todos, y bueno, haberles transmitido esta charla en función, bueno, de lo que nosotros podemos brindar hacia ustedes. Y bueno, esperamos que les haya sido interesante por sobre todas las cosas y que, bueno, como dijo Patri, puedan replicar también algunos contenidos que nosotros hemos transmitido que son importantes, ¿sí? En nuestra sociedad. Así Pero que muchas bueno, gracias. Gracias eh, a todos por mandamos este un rato beso que nos grande. escucharon. Bueno, Muchas gracias por la Gracias. charla, la verdad. Gracias a bueno, ustedes. Con muchos conocimientos para aplicarlo Gracias. con mi paciente. Ah, bueno, buenísimo. muchas gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy Gracias. claras como siempre. Muchas Nos gracias. vemos. Nos Chao, vemos. profe. Chau, Gracias. chau. Chau, Chao, chao. chau. Chao, chao. Pues Nos chao. vemos. Chau a todas. Chau, Claudia. Chao, Patri. Ahí apago esto, no sé, lo prendió. Chao, chicas. Excelente, Chao, excelente. chao. Gracias. Yo creo que estoy abierta, ¿no?